empiezo primero saludando a nuestros invitados. Luis Juez, gracias por estar acá con nosotros. Gracias a usted. Ex canciller Furi, así se dice, gracias por estar con nosotros. Cristian Ritondo, gracias por estar acá. Va a ser una mesa muy, muy interesante. Luciano Laspina, ¿cómo se estuvo boxeando políticamente en las últimas horas? No lo tenía tan así, bueno, lo tenía de río, pero estuvo fuerte. Vamos a hablar también con Daniel Villalón. Es un argentino que vivió muchos años en Ucrania, cuya pareja es un científico nuclear que trabajó durante algún tiempo en la central nuclear que fue atacada y tiene muchas cosas para decir, está muy conectado y habla a las claras con sus vínculos de la tragedia humana que hoy está atravesando la guerra. Y empiezo a presentar esta mesa de lujo de colegas de periodistas. Laura Di Marco, ya la conocen. Pero encantada de estar aquí. Querido Luis, buenas noches. qué gusto. Florencia Donovan, buenas noches. No me está faltando nadie más. Claudio Jacqueline, que viene con el tema del sueño húmedo. Pero, Luis Juez, arranquemos por lo que... del sueño húmedo de Alberto. De Alberto, ¿no? De Alberto, por ahora es de Alberto. No, capaz que cambió de especialidad. Claudio Jacqueline dice, me llaman de mi familia. Dice, Claudio Jacqueline dice, en los líos donde me metés, sueño húmedo. No, lo mío es de hablar. A ver, no, ok. Luis Juez, esto que estamos hablando con Alfredo, con Débora, con Laura, con todo, ¿cuál es la primera mirada? Yo no sé por qué te sorprende con Alberto. ¿No? Alberto es esto. Alberto es esto, un tipo que... Recuerdo en una nota que hicimos hace mucho tiempo con vos, te dije que el presidente había destrozado el valor de la palabra. Y de ahí en adelante lo que le quedaba era una asociación de ridículo. Es un capítulo más del ridículo que va a hacer él, siempre sobreactuando una posición que no tiene, un coraje que le falta, un voto que le escasean, posiciones que no sostiene. Comparto lo que decía Laura recién, un tipo con una capacidad horrible de querer agradar siempre al interlocutor que tiene al frente. Eso es horrible, aparte lo puede hacer una vez, dos veces, pero no puede ser un hábito permanente porque ya nadie te cree que estás hablando con seriedad. Pero eso es Alberto, o sea, yo cuando ese día, esa noche, me acuerdo haciendo un Zoom en pleno fase 1 de la pandemia, te dije, acabo de declararle al presidente mi absoluto desprecio porque un tipo que ha despreciado el valor de la palabra, entonces son seguidillas de cuestiones que no debería sorprendernos, la verdad. Ahora, dos cosas, Luis. Primero te explico por qué quiero seguir sorprendiéndome. Porque yo quiero vivir en un país normal. ¿Cómo no me voy a sorprender? Bueno, me parece que necesita gente normal. Bueno, y lo segundo, ¿él piensa lo que dice el presidente? ¿Piensa lo que dice cuando lanza su candidatura de manera...? No, Alberto no lo hagas tonto. Lo que pasa es que está en un lugar donde claramente... todo le ha quedado muy grande, todo le ha quedado muy grande. Cuando te ponen en una obra y ni siquiera tuviste la capacidad de leer la partitura, todo te queda muy grande. Te queda grande el decorado, te queda grande el traje, te queda grande el papel, todo te queda grande. Bueno, pero no importa, si el director de la obra no te mueve del lugar donde está, va a ser hasta que dure la obra. Entonces todo va a ser una sobreactuación. Alberto es un terrible sobreactuador, pero no es ningún tonto. Claudio, ¿el sueño húmedo fue pensado o se le escapó? No, fue pensado. Es más, yo en la columna del lunes, el viernes pasado, ya hacía mención a esto. Es algo que vienen hablando en la mesa chica, quizá una mesa de luz, no mucho más que eso, que es la que tiene Alberto. Y en ese lugar vienen hablando de esto. Y más allá de esto que decía Alfredo, bien dicho, de teme ser el ¿Esa es la mesa Rengo, chica? Esa es la mesa chica. Julio Vitovelo, Vilma Ibarra, Santiago Gafiero, Gabriel Catopodi, Juan Zabaleta. En ese ámbito, ¿qué dicen? Además de no ser un Pato Rengo, al final, dentro de este espacio, ¿quién mide más? Este es el cálculo. El cálculo que hacen es, Cristina tiene mucha negativa, Máximo no mide, Guado no mide, Axel no mide. ¿Quién queda? Sergio Massa tiene un nivel de desconfianza que nunca logró remontar, por lo tanto quedamos nosotros. Si no nos va mal, no es si nos va bien, si no nos va tan mal, si no explota nada, ¿por qué no estamos en condiciones? ¿Qué pasa ahí? Hay un problema. Grave problema, que es Cristina. ¿Por qué Cristina? Dan por hecho ellos, todos, que Cristina va a jugar a la boleta a senadora, para tener fueros, para seguir un periodo más, porque no confía demasiado en que puedan ganar las elecciones. Pero si Cristina vuelve a repetir el esquema en el que
sabiendo que con ella no alcanza, pero sin ella no se puede, a lo mejor puede poner otro candidato, porque en definitiva tiene mucha negativa, pero entre los propios la que más votos tiene es ella. A mí, perdón, yo entiendo lo que habrá ideado Alberto Fernández para decir esto. A mí me parece una falta de respeto total. Sentido de la oportunidad, ¿no? Señor, no sabe si va a llegar al 2023. El país está al borde del precipicio y este señor habla Tato, de la reelección. Viven desconectados de la realidad. Hay una desconexión de la realidad, ¿no? A mí, perdón, una cosita de lo que decía Claudio. Salió Vilma Ibarra de esta mesa chica, digamos, de albertista, advirtiendo al kirchnerismo duro que el Frente de Todos nunca fue una opción para el default. Les está diciendo, ojo. No, a ver, evidentemente empezó una interna fuerte, pero el sentido de la oportunidad es, ¿no? Sí, claro. Decía el amigo juez, devaluó la palabra, está perdido en tiempo y espacio, no se hace ridículo en el mundo. Pero aparte, es difícil llamar mentiroso a un presidente, pero no queda otra opción que decirlo. El presidente que más se endeudó en democracia es él. 65.000 millones estos 2 años. Y si sale el acuerdo y sale bien, son 25.000 millones más, se va a endeudar en 90.000. Y para el 2024 todo eso muerto nos deja al gobierno que venga. Nosotros la decisión que hemos tomado en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio es que no vamos a empujar a la Argentina al default y no queremos que la Argentina entre al default, porque lo que van a sufrir son los argentinos. Nosotros nos vamos, no queremos que no entre el default por el gobierno, es por la Argentina. Bueno, y ahora no vamos a aumentar ningún aumento de impuestos. Ellos se van a tener que hacer cargo de su gestión, por eso no vamos a dar ningún aval a las políticas económicas de este gobierno, que como bien dice Luciano Laspina, no hace ninguna de las modificaciones serias que tiene que hacer este país. Eso era lo que le decía hace algunas horas Luciano Laspina, acá presente, al ministro Guzmán. Fui muy claro y dije que lo que yo entendía que estábamos votando era precisamente que viniese de nuevo al Congreso de la Nación la autorización previa para la toma del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. No el acuerdo de las políticas, que es su absoluta y exclusiva potestad. Eso lo dejamos muy claro, no solo en el discurso de nuestros legisladores, hemos publicado artículos en la prensa, lo hemos dicho varias veces. Sin embargo, usted viene al Congreso con una ley que trae un enlatado donde nos quiere hacer socios del ajuste inevitable que tenemos por delante, porque el gobierno en los 2 últimos años, primero por la excusa de la pandemia, después con la excusa de la pospandemia, se quedó sin financiamiento y sin recursos. Y quiere asociar a la oposición y hacer culpable político al Fondo Monetario Internacional de un ajuste que ustedes no pueden evitar. ¿Esto es así o hoy fueron a tratar de cambiar las cosas y arreglar algo y que se cambie el proyecto? Porque usted estuvo con Massa mucho tiempo hoy. No, esto es así. El gobierno quiere culpar a la oposición y al Fondo Monetario del ajuste que tiene por delante. El gobierno se quedó sin financiamiento, entonces tendría que subir tarifas. No, nosotros lo que estamos diciendo en línea con lo que decía Cristian recién, nosotros queremos evitar que Argentina entre en default para no agregarle un dolor de cabeza más a los argentinos, pero no queremos avalar las políticas económicas de Guzmán. Con este planteo hemos estado desde el principio hablando con el oficialismo de manera formal e informal en comisión. Si el oficialismo se aviene a cambiar el dictamen para que evitemos el default sin tener que avalar la política económica de Guzmán, que es un delirio total, se sientan. Estaríamos dispuestos a apoyar para que Argentina no entre en default. Luis, ¿pensás lo mismo? Sí, nosotros vamos a esperar que el diputado termine de darle o no media sanción y vamos a acompañar claramente. Pero ¿cuál es la postura del espacio? Ok, pero ¿cuál es tu argumento personal más allá de la...? No, pero no hay un argumento personal, este es un argumento político claro del espacio, con toda la diversidad que tiene Juntos por el Cambio, con toda la multiplicidad de pensamientos, de origen, pensamos exactamente igual, es una locura. Nosotros podemos acompañar al gobierno para que tome una medida y tenga una herramienta para evitar el default. ¿Podemos cogobernar? No, de ninguna manera. La gente no eligió para cogobernar, no, de ninguna manera. Y no lo vamos a hacer. Ahora, la pregunta en este momento es, ¿va a haber un segundo dictamen? ¿Va a haber un dictamen de minoría? Porque hasta acá lo que sabemos es que... Hablame para que entienda. Claro, ¿qué significa un dictamen? Hay una propuesta que es la que lleva el Poder Ejecutivo y la que hoy se está debatiendo y la que hoy la oposición le dice así no, porque así nos obligan a ser corresponsables de la política económica que ustedes van a adoptar. Nosotros la propuesta que vamos a llevar, que es, hoy Luciano me tocó reemplazarme y lo hizo excelentemente bien. ¿Reemplazarte en qué? Reemplazarme porque tenía que ir como presidente de bloque y le pedí a Luciano que me cubriera, pues tenía un compromiso en Espuagro en su inauguración. Es
El artículo 1 que nosotros proponemos y vamos a proponer mañana, que tiene que ver con el financiamiento, es el que va. Si no va porque el gobierno no lo acepta, que se quede con los 80 votos, porque la cámpora no se lo va a votar, las organizaciones no se lo va a votar, el kirchnerismo no se lo va a votar, y es un problema que el gobierno se olvidó, ¿no? Que sigue siendo oposición en la Cámara de Diputados y oficialismo con los ministerios y las leyes de empresas. No me lo interrumpan más a Tato, por favor. No, simplemente con información, porque lo que están diciendo acerca de Massa es que están evaluando la posibilidad de, en vez de que sea como es hoy, un proyecto de ley con 2 artículos, es separarlos. Que eso ustedes sí acompañarían uno y el otro no. Ahora, eso es un problema técnica parlamentaria. Hay un problema. No, bueno, pero claro, político. Es un problema político que es que Massa no logra destrabar porque adentro del gobierno bueno, esa posición. Para mí la clave. Los caprichos de Guzmán terminaron haciéndose el presupuesto. Hace 2 años. No tengo otro capricho más que la Argentina porque entre Guzmán lo que quiere es que le avalen el programa. Todo quiere. Y todo es la manera de cubrirse para... El capricho de Guzmán de no querer modificar el presupuesto cuando se lo vertimos terminó cayéndose el presupuesto en diciembre. Hoy le decimos a Guzmán que con sus caprichos no deje la Argentina en default. Me parece una que cosa, Luis, afuera ya se está previendo, esto lo sacó hoy un banco de inversión, el Bank of America en su último informe, que la Argentina no llega para el 22 de marzo, que es la fecha de vencimiento. No llega a pagar la... No llega a cerrar el acuerdo, tener el acuerdo aprobado para tener la plata para ese 22 de marzo. Ahora, ¿qué están diciendo el gobierno? No. ¿Qué están diciendo el gobierno? No pasa nada. Una vez que uno muestra, dice, nunca pasa nada, buena voluntad, en principio no habría sanciones del fondo por no cumplir Para mí hay un elemento clave. Lo que pasa es que nosotros, viste, con el prejuicio dice, y bueno, no, se come la C, se dice cualquier cosa. Para mí, hoy la clave de lo que está pasando en el frente de todos es Illy. Illy diciendo... ¿Mario Illy? Sí, Illy diciendo traidores. Miremoslo. Bueno, claro. Prestemos la atención, dale. Decirle a esos compañeros que hoy tiene la responsabilidad de ocupar una banca nacional en representación de nosotros, porque cuando se hizo la lista estaban escondidos 30 días antes, no los encontramos, así que se pusieron en la lista. Ahora que voten lo que necesita el Poder Ejecutivo Nacional, que no traicionen al pueblo, no podemos entrar en default. Máximo teléfono, ¿no? No. Bueno, ¿está fracturado el frente de todos? ¿Cómo? Sí. Muy bien. Metió un chiste que no es cordobés, pero no lo entendía. Eso lo extraño mucho en el bloque. ¿Por qué de salón? Yo pensé que... muy porteño, pero... No, está bien. Yo digo, ¿escuché bien? A ver, que no sean traidores, no se te cargo, hermano. Alberto solamente podría estar en el lugar donde está porque Máximo avaló que sea el candidato. Sí. Hacete cargo. Bueno. Lo hicieron ellos, hacete cargo, este es tu gobierno. En eso, Illy tiene razón. ahora, ¿qué pasa con Máximo? Bueno, el cuadro de situación es ese. Hay 30 diputados más o menos que irían con Máximo, que acompañarían... Yo no sé si llegan a 30. Bueno, que sean 20. El tema es Máximo. Máximo ahora, preguntás ahora y te dicen, no se sabe. ¿Cómo no se sabe? No se sabe ni siquiera si va a ir el viernes a la Cámara de Diputados, no sé si se va a abstener. Lo único que él mandó a decir es que no va a militar en contra del proyecto. A lo sumo se queda callado. Pero al día de hoy que no se sabe y él va a mantener el misterio hasta el final. Ahora, sobre qué es lo que va a hacer. Yo pregunto a todos, ¿eh? Te pregunto a todos. ¿Tenés que presentar algo? No, porque estaba... Después lo vemos en el tiempo. Yo le pregunto a todos, ¿en serio no vamos a morfar todo la curva de lo de morfar? ¿En serio no vamos a creer lo del policía bueno, lo del policía malo, que Máximo, que Cristina? Son todos los... Me parece que son todos lo mismo. La Espina, Ritondo, Juez, ¿no son todos lo mismo? Vos decís que es un acting lo que hacen. Pero vamos, a ver, se juntan para las elecciones, antes de las elecciones van todos juntos y eligen al enemigo. Es que en una ley de estas características no puede, y más siendo gobierno, votar separado el bloque oficialista. Digo, a ver, son las mismas agrupaciones que están en el Ministerio de Desarrollo Económico y son diputados nacionales. Bueno, pero votar separado es comida para la tribuna para ellos, ¿no? Capital simbólico para ellos. Entonces lo que está diciendo Luis. Sí, lo que hace, no están están jugando, los 4 juegan al fondo, hacen los goles en contra y los otros juegan para adelante. Pero es cierto también que un gabinete loteado después tiene que ejecutar ese plan del fondo. En ese gabinete loteado... Hay que recordar que Cristina lo pone a Alberto Fernández para que haga el acuerdo con el fondo. Su primera,
lo pone porque ella aspiraba a que su hijo... Laura, lo dijiste, no lo digo yo, señor periodista, lo dijo usted. Lo pone porque pensó que le iba a garantizar la impunidad. También, pero digo... Y porque Alberto Fernández dijo, Comodoro Pi se acomoda solo, sí, todavía se está acomodando. Pero Luis, hay un detalle que acaba de aparecer esta semana, que lo vimos hoy en Expo Agro y lo vimos este domingo en el diario El País, que lo del peronismo jugando unos a hacer oposición y otros a hacer oficialismo llega al extremo que en el microcosmos, que es la cámpora, también hay quienes juegan al oficialismo y quienes juegan a la oposición. Claro. Máximo hacia oposición, Guarda de Pedro hacia oficialismo. Ahora, la pregunta es si alguien se lo cree. Y luego, en el mismo sentido o en diferentes sentidos, yo no tengo a Luciano Lapina diciendo... no sé si... No firmemos esto, porque si firmamos esto es una bomba de tiempo que va a tener que resolver el gobierno que viene. ¿O no, Luciano? El programa con el fondo que acordó Martín Guzmán efectivamente deja irresuelto un montón de problemas y genera una bomba de tiempo a futuro. Por supuesto que nosotros como oposición tenemos el deber de que Argentina no entre en default y tenemos que facilitarle al menos al gobierno algunas herramientas para que no ocurra eso. Lo que no vamos a hacer bajo ningún punto de vista es dejar de advertir a los argentinos lo que implica este programa, que es básicamente un gobierno que no hace la corrección de las cuentas públicas que tiene que hacer y le pasa la factura, literalmente, las tarifas y la inflación al sector privado. Esto es lo que tenemos que advertir. Ahora, entre el default y las malas políticas de Guzmán, nosotros preferimos que Argentina no entre en default y poder allanar un camino para que Argentina avance. A mí el que me gustó mucho, más allá de que no pienso completamente como él, en algunas cosas sí, en algunas cosas no, pero es una persona muy coherente desde hace muchos años, es López Murphy diciéndole, fuga de divisa, la fuga de divisa la empezaron a hacer ustedes, habló de los fondos de Santa Cruz y siguió, dale. El principal actor en la fuga de capitales en la historia argentina fue Néstor Kirchner. ¿Se acuerdan ustedes cuando el doctor Martín Redrado reveló en ocasión de avanzar sobre la autonomía del Banco Central que en la plena corrida del 2008 compró $2 millones? ¿Se acuerdan ustedes? Quiero recordarlo al Parlamento porque cuando hablamos de fuga de capitales el problema es qué ejemplo uno da. Y lo que es peor, a lo largo de mi vida política he tratado de descubrir qué pasó con los fondos de Santa Cruz. Fue el núcleo de la campaña electoral 2003, donde obviamente competíamos, donde yo me la pasé hablando de los fondos de Santa Cruz. En esa época no hablaban de fuga de capitales, porque la primera unidad de fuga de capitales era la provincia dirigida por Néstor Kirchner. Me gusta además cuando se calienta sí. los fondos de Santa Cruz. Y vuelve, se come la S, pero ¿qué pasa, Luis Juez? Usted es el que hace chiste. No, pero es alucinante un país donde desaparecieron 650 millones. 650, se llegaron a 1100 los fondos de Santa Cruz. Oficialmente. Hay una investigación de Alfredo Leuco que, todavía echaron un procurador, se lo morfaron un procurador y hablan de fuga de capitales. ¿Cómo es el tema del endeudamiento posta? Endeudamiento, básicamente está Luciano que sabe mucho más que yo y es el que lleva nuestros barros, pero básicamente... Y acá nosotros también tenemos afluencia. 65.000 millones es lo que se han endeudado, que los kirchneristas dicen en pesos. En pesos con el valor vas a tener un valor de 65.000 millones de pesos. El acuerdo con el fondo, que el acuerdo del fondo, quiero decir, que ellos dicen el fondo no la pedí nada, no, nos están pidiendo 5.000 millones más de lo que se debe al fondo. O sea, se endeudan con el fondo, no solamente para pagar... no es 45 contra 45. No. Es 41, ¿no, Lucho? 40, aproximadamente 40 contra 45 que están pidiendo. O sea, hay 5.000 que están pidiendo, que cuando se lo preguntamos el otro día dijo que era para tener mayor reserva. O sea que los 5.000 millones de reserva que ellos anunciaron son los que le van a dar al fondo. Al que detestan, al que no pueden ver, pero le van a pedir plata. Bueno, nos queda poquito tiempo, pero en algunos segundos cada uno puede hablar de la malversación de las causas que llega de la guerra, pero estamos hablando ahora de la malversación de la causa del feminismo también ahora, Luis. Mira, la primera que se debe estar lamentando de haberle elegido como abogada debe ser Milagro Sala, porque si vos vas a ejercer una defensa utilizando la bandera del feminismo, te das cuenta por qué tiene la condena que tiene esta mujer. Claramente, si tu único argumento defensivo va a ser el tema de la injusticia patriarcal, cuando te acusan con delitos contra la administración pública. Pero ¿sabes cuál es el problema, Luis? Lo digo así rápidamente. El problema es que esta gente se adueña de banderas y las destrozan. Y las banderas no dejan de ser nobles, por más que las destrocen. Entonces hay que defenderlas lo mismo.